Ruego a los espectadores de Rol Salvaje que acepten mi salutación una vez más para este vídeo sobre el rol objetivo, que en este caso es el sexto, y que trata sobre el espacio que ocurre entre sesiones de rol. Todos tenemos muy claro que normalmente una sesión del rol da comienzo y termina normalmente en el mismo día con más o menos interrupciones y después se reanuda lo que es el juego un periodo de tiempo después, que puede ser tan breve como, yo que sé, al día siguiente, alargarse de una forma normal a la semana siguiente, una cosa así, o incluso extenderse un mes, varios meses o el tiempo que sea necesario para que los jugadores se puedan reunir. Entonces, lo normal es que una aventura tenga cierto carácter autoconclusivo, no tiene por qué ser esto una constante, sí, pero sí puede decirse que se suele llegar a un punto que sea quizá adecuado en cierto sentido para cortar. No, como digo, no tiene por qué darse el caso, puede concluirse en medio de un combate, en, en una situación cualquiera, pero suele elegirse algún momento que para empezar no exija dejar de recordar, yo que sé, como el momento exacto de un combate o que deje a los jugadores con el deseo de saber qué pasa con este u otro direte. Entonces, normalmente, incluso desde una perspectiva narrativa, pues se suele dejar cierto desenlace, aunque dentro de que esto es el rol objetivo, pues puede ser perfectamente que no. Pero el caso es que normalmente pues se acaba la partida y entre ese momento y el comienzo de la siguiente, pues se puede hacer algo más que simplemente esperar. Normalmente en la sesión de después de la partida, dependiendo del sistema, suele haber una entrega de experiencia y cuanto menos un acto social de conversar de cómo ha sido la partida y la típica situación de feedback que no tiene por qué darse en todos los lugares. Yo no soy muy dado a ello, por ejemplo. Pero bueno, por decirlo así, siempre hay una sesión posterior. En mi experiencia, esta sesión posterior puede ser un poco corta debido a que los jugadores tengan hambre, tengan que irse a cuidar de sus hijos, a cenar, a hacer servicio, a dormir o a cualquier cosa, o simplemente ya están un poco agotados de la experiencia y necesitan un descanso. Entonces, muchas veces, en mi experiencia, si no se hace nada más, se llega a la siguiente partida y si ha pasado cierto tiempo hay que hacer un recordatorio o incluso hacerlo de forma forzada para los que no han ido a la partida anterior, vamos, y, y de esta forma pues recordar qué se estaba haciendo y mantener la estructura. Y yo creo que existe una posibilidad interesante que es desarrollar más el espacio de entre sesiones. Mediante la herramienta que sea, podemos, podemos comunicarnos, ya sabéis, hoy en día, pues, desde el correo electrónico, chat, redes sociales, foros, luego lo detallo las ventajas y desventajas de cada una. Y pues en este periodo hacer las cosas típicas como decir experiencia, exponer intenciones de los personajes y cosas de este estilo. Esto tiene además un interés especialmente particular si pasa el tiempo entre una partida y otra y si hay definidos de forma natural varios grupos porque de esta forma podrá desarrollarse conceptos que de otra forma quedarían en el tintero. Pero incluso aunque no se dé esta situación, incluso aunque sea un solo grupo bien cohesionado e incluso aunque no pase tiempo, yo creo que también se puede extraer cierto carácter positivo de que exista este concepto de que entre sesiones también se hace algo de rol. ¿Por qué? Porque así podremos estar más tiempo cerca de nuestro personaje y sentir que este es una parte interna de nosotros, es algo que nosotros desplegamos de nuestro interior, desde nuestro interior,
en vez de algo con lo que nos encontramos ocasionalmente cada semana. Si una persona está simplemente en su día a día y tiene que hacer una breve reflexión sobre su personaje, sobre lo que quiere, tendrá que una vez más ponerse en su situación y eso se le servirá de recordar dicha situación de manera que, pues, no sé, evitar que se le olvide y pensar por el personaje, desarrollar pues su empatía o su imaginación o lo que quiera que sea necesario, pero que yo creo que va a repercutir positivamente en la imagen común de la campaña. Entonces, dado que se piense que es positivo hacer este concepto de entre sesiones, hay que decir que no siempre se consigue sacar algo increíble de ello, a veces se intenta y se fracasa, lo he visto en campañas que he llevado yo, en campañas que han llevado otros, pero bueno, yo creo que la intención de partida sin duda es positiva y nos va a permitir desarrollar estas ideas. Yo creo que hay una serie de cosas que se pueden hacer entre sesiones, pero puede haber muchas más, que si eso ya, pues ya comentará quien quiera si es que le apetece. Pero por ejemplo, pues está el clásico concepto, vamos, de cómo se invierte la experiencia. Quizá los personajes de los jugadores quieran entre ellos llegar a cierto esfuerzo táctico, para obtener un beneficio mayor, de manera que un personaje entrene una cosa, otro personaje entrene otra, y esto en el entorno objetivo pues tiene un sentido quizá hasta narrativo. Entonces, si entre sesiones pueden hablar de cómo los jugadores de cómo van a invertir los recursos sus personajes, pues yo creo que puede ser positivo que exista un canal más o menos oficial de la campaña para hacerlo. También para mí, la función principal es que expongan sus intenciones. Porque lo anterior no es exclusivo para nada del rol objetivo, pero en muchos entornos de rol que no son del estilo objetivo, no importa demasiado la intención de los personajes, porque el máster va a llevar ahí su aventura y va a ser la que es, y van a estar desde el principio mediante un acuerdo del contrato social que dice que van a estar ahí, que nadie va a estar en otro lado, ¿no? Gracias a este acuerdo todo funciona bien, pero es todo más artificial. Entonces, si estamos jugando una campaña objetiva, es bueno que el máster o el creador o como quiera que se le llame, tenga una intuición de por dónde van a ir los jugadores. Esto normalmente puede ocurrir de una forma natural durante la propia partida y que ya se genere el manifiesto común. Pero quizá no. Un motivo por el que quizá no, muy simple, es que faltaran jugadores que van a estar en la siguiente sesión. Entonces, pues también es necesario que aporten ellos y que se recoja su opinión de cara a ver qué ocurre. De manera que tener esa discusión en la que se exponen las intenciones es para mí quizá el carácter fundamental de permitir, vamos, de propiciar entre sesiones. También a mí me parece que es una ocasión muy especial para que se labren relaciones comunes. Normalmente cuando los personajes están sumidos en los duros avatares de una historia de rol, no da tiempo a que se desarrollen las relaciones fuera de conflicto. Las relaciones dentro de conflicto son muy profundas, son muy intensas, pero en cierto sentido no son costumbristas, quizás es la palabra. Una relación muchas veces se define por cómo ocurre en el aburrimiento, porque las personas tenemos que conseguir entendernos, que desarrollar nuestras afinidades no solo cuando hay tensión, sino en las situaciones normales en las que quizá pues un personaje de rol a lo mejor destaca de una forma muy negativa, aunque luego sea un gran guerrero en sus situaciones normales. De manera que explorar cómo es el personaje en una situación más normal que las que habitualmente ocurren en una partida de rol, pues a mí me parece que puede ser muy divertido. De manera que pues, me parece que eso también tiene una parte muy interesante.
dentro de este concepto. También, por supuesto, los personajes pueden definir acciones adicionales que se aplican no a la situación de partida habitual, sino a lo que puedan ser sus comunidades, sus feudos o en general los colectivos en los que tienen influencia. Hay, pues eso, muchos pequeños aspectos de cómo van a llevar sus recursos que tampoco se van a dar mucho en partida, especialmente si hay personajes que gestionan este tipo de recursos y otros que no. De manera que, pues, este espacio entre sesiones también es muy útil para que se definan esas acciones adicionales. Todo esto, por supuesto, depende de cómo se defina el tiempo, porque a lo mejor en algunas campañas, pues la siguiente partida empieza exactamente donde acabó la anterior. Entonces, nada de esto tiene del todo sentido, ¿no? De manera que evidentemente todo esto está sujeto a que sea adecuado para cada campaña. Lo cual, bueno, pues si he convencido a alguien o, bueno, simplemente como reflexión, ¿no? ¿Cuáles son las formas en las que se puede llevar este espacio entre sesiones? Hay varias, en mi opinión, seguramente haya más que ya me dirán, que sin tener por qué estar discutidas en sí mismas, van a de alguna forma llevarse un poco mal. Ahora las menciono, esto que ya las he mencionado antes, ¿vale? Pero yo qué sé, si nosotros llevamos el control de nuestra partida, de este entre sesiones, en un chat de WhatsApp, por ejemplo, pues llevar una redundancia en un foro va a despertar confusiones, esto yo no lo escuché, esto donde se dijo, esto yo no he estado, este tipo de problemas, ¿no? Dicho esto, pues los, los medios más habituales y que dependen absolutamente de la tecnología, pero bueno, yo creo que los más usados para estas sesiones son los chats, los grupos de chat. En este sentido, pues lo primordial es que todos los miembros del grupo tengan acceso a la tecnología utilizada. Por ejemplo, si usamos, o sea, WhatsApp suele tener todo el mundo. Yo no tengo WhatsApp, a mí eso no me va. Pero yo qué sé, otra que es más adaptable, ¿no? Que a ciertas personas les gusta más, pues es Telegram, pues lo que el grupo acuerde, vaya. Usar Telegram o WhatsApp o Signal se llamaba, o cualquiera de estas aplicaciones de chat, tiene la ventaja de que es muy inmediato, cada uno lo va a poder mirar, esté en el trabajo, esté en la compra o esté donde esté, todo el mundo va a poder acceder. Por otra parte, tiene el problema de que a largo plazo la información casi tiende a desaparecer. Si no llevamos algún tipo de registro, luego consultarlo a posteriori va a ser problemático, cuanto menos va a ser lento y complejo. Así que si se pretende que esa información quede almacenada de alguna forma, pues un chat no es la mejor opción. En la otra dirección, en la de llevar un mayor registro, yo diría que hay dos posibilidades. La primera es usar un foro, blog o alguna entidad así web similar con su sistema de comentarios y de respuestas, que sí que va a dejar registro, pero que va a representar, va a tener resistencia por parte de al menos algunos usuarios que no les mola este estilo, que están más en los móviles. Entonces, este modelo está muy bien para las personas comprometidas, pero para las que tienen un compromiso intermedio o inferior, pues no va a ir muy bien. Lo bueno, que queda un registro, y eso siempre es una ventaja. Pero bueno, es, una de las cosas buenas que quede un registro es que las personas que no han estado les va a costar menos luego consultarlo. Es muy positivo que las personas que falten que no queden desubicadas de la campaña. Otra opción, parecida a esto de tener un foro o blog, es tener un documento en algún tipo de nube, como se llama ahora, eh, pues yo que sé, como pueda ser Google Drive, un documento que pueden alterar todos, de manera que ahí se va incluyendo información siempre que sea un grupo de confianza. De alguna forma, parece como menos complejo que una entrada en foro blog, es más privado y garantiza
es un pelín más fácil que tener que hacer unas entradas en foro o blog, o sea, porque se modifica con facilidad, a veces se puede hacer desde el propio móvil y demás, así que no es una forma absurda de hacerlo. En, existen otros medios que quizás sean muy raros o estén un poco obsoletos, como pueden ser pues, las redes sociales, porque tenerlo en un grupo de red social a mí no me parece para nada la mejor idea. Y, por ejemplo, llevarlo por un grupo de correo electrónico sin duda es una forma un tanto obsoleta. Pero eso sí, todo el mundo tiene correo electrónico, así que, bueno, no digo yo nada. En, en mi opinión, existe también, si la campaña tiene un nivel de intensidad, de cantidad de personas que participen, a mí me parece que se puede hacer otra opción, que esta sí que no se lleva al contrario con las anteriores, que es hacer una reunión por internet, que puede ser pues por Skype o por cualquier otro modo de conferencia o videoconferencia, en el cual los jugadores se reúnan y hablen incluso dentro de personaje. Pues esto puede representar algún tipo de reunión, de concilio, de lo que sea, y es una herramienta que si hay interés por parte de los jugadores, pues resulta excepcionalmente interesante. A mí esto me encanta, lo hemos hecho mucho en las partidas de la campaña de la Hermandad y había auténticas discusiones. De hecho, incluso llegamos al punto no del todo, vamos, correcto ni objetivo, pero es interesante, de dar una leve cantidad, pequeñita, de motivación, de experiencia, de algo para que hubiera un interés adicional en estas, en estas sesiones. El resultado de hacerlo fue interesante. La sensación se puede traducir en que los personajes que participan de esta forma pues reavivan su motivación, su interés por mantenerse entrenando o haciendo las actividades que son necesarias para cumplir los objetivos. En cierto sentido, pues está bien, en cierto otro no es del todo correcto. Nosotros siempre lo consideramos una mecánica experimental, pero desde este punto de vista también se puede premiar, no me gusta decirlo así ni mucho menos, la participación en las anteriores formas de juego, de pseudojuego, de entre sesiones, ¿no? En chat, en redes sociales, en correo, se puede llegar a otorgar algún tipo de recompensa, sea la que sea. Yo en estos casos estoy en contra, porque ahí ya sí que se vuelve todo tremendamente subjetivo. Para mí el criterio fundamental para que haya un avance de alguna forma es que haya reunión, que es quizá uno de los aspectos fundamentales, paradigmáticos en lo que es esto de jugar al rol. Y pues esto viene a ser la base de mi reflexión sobre las sesiones entre sesiones, dicho así de forma un poco rara. A mí me parece que es una experiencia muy positiva, la recomiendo de verdad, pero también reconozco que no siempre ha salido bien cuando yo me he implicado en ellas, porque no todos los jugadores se implican de la misma forma, a algunos les puede interesar y a otros no, e incluso si hay recompensas en ello, pues puede generar problemas. Así que sin duda no es tanto que tenga que hablarse, sino que tiene que consensuarse desde mi punto de vista con unanimidad. En cuanto hay una persona que esto no le va, pues no puede haber una recompensa asociada a ello. Quizá pues sí se puedan mantener las reuniones como una forma de obtener los beneficios ya anteriormente citados. Y así que esto es lo que por el momento voy a decir esta semana sobre el rol objetivo y sobre este asunto de tratar el rol entre sesiones. Quedo a la disposición de todos los espectadores para escuchar sus comentarios, sus experiencias de lo que han hecho, sus expectativas de si algún día van a realizar un cambio o van a incorporar este tipo de mecánicas a sus campañas y por supuesto para seguir respondiendo y hablando de lo que os parezca con mayor o menor hostilidad, todo me parece bastante bien. Así que
hasta la próxima semana. Aquí se está haciendo oscuro, habréis visto que el vídeo se ha ido oscureciendo conforme ha avanzado la sesión. Pues que trataré, creo que ya por fin, ese tema de los encuentros y de los masillas, bueno, sí, de los masillas que tanto tiempo ha estado ahí amenazando en el canal, si no hay otro asunto que llame mi atención de una forma más poderosa o que se contemple en los comentarios. Así que, por el momento, y sin más, ruego a los espectadores de Rol Salvaje que acepten mi despedida.